para poder bajarla. Vamos a ver si podemos bajarla antes del martes. Pero igual, bueno, no sé cuáles son las dudas que ustedes tienen. eh, en cuanto a los temas que entran en el parcial, que es hasta sistema endocrino inclusive. No sé si por ahí me lo quieren hacer a través del chat Buen o día, María. buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo Eh, estás? Bien, mis dudas son, me cuesta entender el área de Broca, el área de Wernicke. Cuando había un problema, ¿lo podrás explicar de vuelta? Ah, nervioso es eso. Sí, nervioso, me cuesta entenderlo. Bueno, a ver, espérame que me están tocando el timbre y estoy sola. Espérame un segundo. Ay, es gracioso esto. Me tocan el timbre una chica ofreciendo Movistar y la detuvieron la policía preguntándole los datos. Así que veo un policía y digo yo, ¿qué hace el policía en la puerta de mi casa? Bueno, por suerte no era conmigo la cosa. Bueno, retomando, Rubén, tu pregunta, área de Broca. Son áreas ubicadas a nivel de la corteza cerebral, de asociación entre distintas áreas. Por ejemplo, el área de Broca es un área motora que está ubicada en el lóbulo frontal y que tiene que ver con las palabras que yo selecciono en mi discurso de acuerdo a lo que estoy pensando. Sé que es algo motor, pero está relacionada con el área de Wernicke, que es área de pensamiento, en donde confluyen distintos lóbulos que tienen que ver con las sensaciones que tenemos, ya sea el lóbulo temporal, que corresponde a la audición, el parietal, que corresponde al tacto, a los estímulos sensitivos que vienen del exterior de la piel, de las articulaciones, etcétera, y el occipital, que es el área de la visión. Entonces ahí se asocian y es el área del pensamiento no solamente a nivel de la corteza, sino de uno de los lóbulos cerebrales, que es el dominante, en el lóbulo, en el hemisferio, perdón, en el hemisferio dominante están ubicados los dos centros. ¿Cuál es el hemisferio dominante más frecuente en la población? El izquierdo, que tiene que ver con los que somos diestros. Pocas veces el hemisferio dominante es el derecho. Ahí están ubicadas esas áreas, no están ubicadas en los dos hemisferios. El hemisferio dominante es el que rige el lenguaje verbal. El no dominante sería el no verbal.
No sé si se entiende hasta ahora. La persona que tiene un ACV isquémico o hemorrágico, que tiene afectadas estas áreas, va a tener alteración en el lenguaje. Eso se llama, el signo se llama afasia. Fallas a nivel del lenguaje verbal, que puede tener afectada el área de Wernicke, o sea, del pensamiento. Esa persona va a tener un discurso incoherente, va a elegir cualquier palabra porque no tiene el área de pensamiento activa. Entonces, no comprende lo que está diciendo, ni tampoco la comprende la persona que la está escuchando. En cambio, si está afectada el área motora, la persona comprende el discurso, pero no lo puede traducir en palabras. Esos son, no sé si me explico, eh, lo que tiene que ver con la afasia. María, Sí. en el área de Broca la persona no puede hablar. En el área de Claro, Wernicke, en el área de Wernicke no puede transmitir lo que piensa. Recibir, a ver, no puede pensar, no no puede tiene un pensar. pensamiento, pues está lesionada el área. Entonces, todos los estímulos que llegan por la vía auditiva, por la vía visual, por la vía termoalgésica o de la localización del cuerpo, por los receptores que están en las articulaciones y tendones, o sea, que tienen que ver con el parietal, con el occipital y el... Están lesionadas las zonas de confluencia. Entonces la persona no tiene un pensamiento desorganizado. Por eso habla incoherencias. Dice cualquier cosa y por ahí se maneja mejor con lo no verbal, con las señas. O la otra persona tiene que tratar de interpretarla y ella tendrá que decir que sí o que no. Pero emite palabras, pero completamente incoherentes, porque no tiene esa área de asociación. O sea, las redes neuronales establecen áreas de asociación en la corteza, que es la zona del intelecto, digamos, la zona de la memoria, la zona más desarrollada donde se procesa toda la información del ambiente que llega por la vía sensitiva. Ahí se procesa, se compara lo que se recibe con lo que ya está almacenado en la memoria y así se va a generar una respuesta, puede ser una respuesta de lenguaje motora o una respuesta de movimiento, ir hacia un determinado lugar. Eh, Esa área se afecta en la zona cuando hay algún ACV o algún accidente cerebrovascular, y cuando se afecta esa área, tenemos, en el caso del lenguaje, que está por la unión entre el área de Wernicke del pensamiento complejo y el área motora de Broca, están conectadas. Entonces falla el lenguaje verbal. Puede ser la falta de comprensión si está afectada la de Wernicke, o puede ser la falta de traducción del pensamiento en palabras. La persona comprende todo, pero no lo puede expresar en palabras. Acuérdense que está afectado el hemisferio dominante, o sea que la persona, si está afectado el hemisferio izquierdo, ¿qué parte del cuerpo no va a mover? ¿La derecha o la Derecho, izquierda? derecho. El derecho. ¿Se acuerdan? Por el cruce de la vía que lleva esta información, la orden motora, va por lo que se llama la vía piramidal, se llama así. La vía piramidal que se cruza a nivel del bulbo raquídeo, en la parte anterior, que forman las pirámides. Vía piramidal se llama así por la forma de las neuronas de la corteza motora, que son piramidales. Esa vía es consciente. ¿Por qué? Porque la información sensitiva llega a la corteza y la respuesta se genera en la corteza. Esa respuesta motora es consciente y es conducida la información por la vía piramidal. La vía extrapiramidal, que van a sentir nombrar también, es la que mantiene la postura y la marcha, que son automáticas.
porque yo no estoy pensando que en este momento tengo la cabeza erguida, porque es subconsciente, está por debajo de la corteza cerebral y Involuntario. está representada por los llamados núcleos o ganglios de la base, esos que tienen nombre raro, que están alrededor del tálamo, eh, la sustancia nigra que está en el mesencéfalo y que se afecta en el Parkinson. Esos generan la vía extrapiramidal, porque no está en la corteza, está en los núcleos y son las que mantienen el tono muscular, el estado ese de semicontracción de los músculos que nos sostienen la postura, el movimiento de los brazos en la marcha. Yo no pienso cuando voy moviendo los brazos, cuando camino, lo hago de manera automática a esa postura. No estoy pensando en sostenerme erguido en la columna, eso se sostiene por la vía extrapiramidal que falla, por ejemplo, en un Parkinson, que está agotada, hay una degeneración, es una enfermedad degenerativa que aumenta de frecuencia con la edad, o sea, es más frecuente a mayor edad, y que está afectada a la sustancia negra que secreta dopamina. Es la que sostiene el tono muscular. A partir de ahí después está el movimiento voluntario. Acuérdense que lo somático voluntario depende de la vía piramidal. ¿Mm? No sé qué otra ¿Cómo pregunta. dijo? ¿Cómo dijo María? Lo somático voluntario, o sea, los movimientos del cuerpo voluntarios, soma es cuerpo, tienen que ver con la vía piramidal que sale de la corteza. Todo lo que es consciente voluntario llega a la corteza. Lo subconsciente está por debajo de la corteza. ¿Mm? Si ustedes tienen un Alzheimer, lo que se afecta son sobre todo distintos grupos neuronales que están a nivel de la corteza. Se degeneran las células. Cuando la neurona sufre un proceso degenerativo, tiene inclusiones intracitoplasmáticas de distinto tipo, distintas proteínas que no se plegan bien, ya también por la edad, y la persona en un Alzheimer va perdiendo todas las capacidades que adquirió en su vida, la capacidad para hablar, para actuar de determinada manera ante determinada situación. Primero pierde la memoria a corto plazo, ¿no? Si es la primera que se afecta, entonces la persona siente que no recuerda hechos recientes o que le cuesta aprender nuevas habilidades, como sucede, por ejemplo, con la tecnología o las distintas aplicaciones. Empieza de esa manera, pero después se afecta toda la memoria, incluso todas las capacidades ejecutivas aprendidas durante la vida que asientan, ¿se acuerdan en qué parte del lóbulo frontal asientan todas esas capacidades del juicio, la memoria, el aprendizaje, la resolución de problemas? ¿En qué parte del lóbulo frontal tiene esa función? ¿Se acuerdan de eso? La localización de los lóbulos en el área prefrontal, en la parte anterior. Ahí yo tengo el centro de las principales funciones ejecutivas que ejerzo en mi vida, toma de decisiones. Eso se pierde en el Alzheimer, por eso muchas veces le dicen está frontalizada la persona, porque pierde todo tipo de inhibiciones, porque se perdió todo eso. Entonces hace cualquier cosa, se caca en el living, no controla esfínteres, no sabe resolver problemas, hasta pierde la habilidad de llevarse la comida a la boca, después ya se altera el acto de la deglución, se va perdiendo de a poco todo eso, la marcha, obviamente, Sí, se se olvida va de perdiendo. caminar. ¿Eh? Se olvida de caminar. Es Claro, una... sí, La marcha sería. ese es el término, se olvida de realizar esas funciones básicas, Claro. que las aprendió, es como que va involucionando, va volviendo a ser un niño. ¿Vieron la película esa de Brad Pero Pitt, es Benjamin irreversible porque ellos no Button? pueden volver. Es irreversible porque no vuelven Es a... irreversible.
lo que se hace, muchos de ustedes van a trabajar por ahí en las instituciones ¿Quién es? para adultos mayores, o van a formar parte de esos servicios, porque la población Sí, mundial actualmente está envejecida. La cosa es tratar de enlentecer ese proceso de involución mediante las terapias, eh, digamos, de estimulación. Se empiezan a hacer talleres para describir cómo está el tiempo, talleres para armar un rompecabezas, todo eso que tiene que ver con la memoria se hace para que la persona pueda tener una mejor calidad de vida y no decaer de manera mucho más rápida, ¿no? O sea que si invierte, se transforma en un bebé. Tienen muchos problemas de deglución, que se aspiran, bueno, tal vez ustedes... sí, eh, en realidad por ahí yo tuve un seminario de Alzheimer y nos comentaba de que teníamos que ponerle fotos de la familia, por ejemplo, de cuando sus hijos eran niños, o por ejemplo algún tema, alguna música que por ahí escuchaba, y lo que sí me sorprendí, porque yo, bueno, yo trabajo en un hogar de abuelos, en el cual le ponemos, por ejemplo, la música de Sandro y se acuerda la letra exacta. Como que exacto. voy a decir, ah, wow. En Sí, realidad experimento. no, no, es Voy que a pero bueno, la, ellos se la, ponen memo- alegres, les sale una sonrisa. claro, la memoria a largo plazo la tienen, lo que pasa que lo Claro, que no pueden hacer es evocarla. Y no, se evoca con la memoria a corto plazo. Entonces vos le pones el estímulo, se lo pones vos y ahí lo recuerda. sí, no, no, Pero lo anterior recuerda mucho más lo antiguo que lo nuevo, porque lo nuevo ya no lo exacto, mandó. Cuando uno manda a la memoria a largo plazo, lo selecciona en base a lo emocional, exacto. ¿no? En base al sistema límbico. Acuérdense que el sistema límbico tiene un área que se llama hipocampo, que parece un caballito de mar, Sí, que esa área está por debajo de la corteza, digamos, en el límite entre el, el prosencéfalo y el diencéfalo. Y ese hipocampo es el que va a seleccionar aquello que a mí me sirve y lo manda a la memoria a largo plazo. Eso funciona excelentemente en un bebé que asimila absolutamente todo y que va armando eso. Y tiene que ver mucho con lo emotivo, porque por ahí lo negativo, la persona por ahí lo almacena, por ahí no, o lo oculta, pero va pasando a la memoria a largo plazo todas las cuestiones que le van a servir para su vida posterior. Entonces, lo que le pasa al Alzheimer es que no puede recordar eso porque tiene mal la de corto plazo. Entonces, lo que hace uno es estimularlo con algo que él en su etapa lo almacenó. Pasa lo mismo con los políticos, por ejemplo, va a recordar mucho mejor a Perón que a Milei, aunque muchos ya, bueno, al margen. María, ¿Eh? tiene también, a ver, que no, tiene también afectado el cerebelo, ¿no? Ahí en la Bueno, enfermedad esta y el cerebelo se llama así porque es un cerebro chiquito que está por debajo del cerebro, empieza con un eh, es- retroceso. está por detrás del tronco cerebral y el cerebelo tiene que ver un poco con el equilibrio, tiene que ver con los movimientos complejos, es el que está continuamente sensando cómo estamos haciendo un movimiento y lo va corrigiendo. Puede ser que secundariamente se afecte. En la vejez involuciona absolutamente todo, no solamente el cerebro, involuciona todo el organismo, el riñón, los pulmones, las glándulas salivales, todo involuciona. Pero en sí lo que le pasa al Alzheimer, que por supuesto el cerebro lo debe tener afectado, lo primario es lo cortical. Se van degenerando neuronas, van perdiendo, se van muriendo incluso las neuronas,
por eso si se le hace una resonancia va a tener una atrofia cortical. Y la cuestión es tratar de mejorar la calidad de vida de la persona, porque eso lo sume en una depresión muy importante. No es que sufren, porque lo emotivo está. Cuando hablamos de frontalizado es porque falla la reacción adecuada a una situación cotidiana. Uno está continuamente realizando acciones en la vida cotidiana que tratan de amoldarse a los interlocutores. En cambio, la persona con Alzheimer dice cualquier cosa, hace cualquier cosa, por ahí se pone agresiva, porque pierde ese freno. Es como que lo que siente lo expresa. Nosotros estamos filtrando todo eso gracias a la amígdala, que también está en el sistema límbico, a la altura del lóbulo temporal. Eso se pierde, esas inhibiciones que uno tiene se pierde, por eso por ahí se desnudan. Y uno lo que tiene que, por eso pierden, en síntesis pierden autonomía, tienen que estar acompañados, porque si no, toman conductas que son perjudiciales para ellos, ¿cierto? Y para los que los rodean. Y por eso más de una vez terminan internados porque no hay personas en las familias actuales, lamentablemente por los ingresos todo el mundo tiene que trabajar y la persona no puede quedar sola. Y si se le contrata acompañantes es mucho más oneroso que Sí. institucionalizarlo. Por eso se institucionalizan y entran en una terrible depresión porque se los saca de su lugar. Entonces se agrava más todavía el cuadro, porque una persona grande cuando se la interna es como que pierde sus raíces. Pero bueno, nos estamos yendo de tema, me parece. A María, ver, una pregunta. Por ejemplo, cuando se atrofia es cuando algo se ¿cuándo qué? cuando, cuando se achica, se contrae, se atrofia, ahí, ¿no? Atrofia es, Pero, el pero concepto es disminución del tamaño de células, tejidos u órganos. Disminución del tamaño. sí, pero Puede ser por otra cosa más, disminución del tamaño de la célula o pérdida de células, ¿eh? por eso cuando algo desaparece, tiene menos de algo, una persona, menos sustancia blanca o algo, también es parte de la atrofia, cuando Es- desaparece. Sí, claro, sí, acá lo que te va a informar la resonancia es atrofia de la corteza cerebral. sí. Se atrofia, Profe, sí. ¿podemos hacer caso del sistema endocrino en A general? ver, ¿qué pregunta? Pregunta ninguna, no, que si decís algo para tenerlo en cuenta nada más. Ahora nos pregunta, A ver, díganme ustedes qué, porque yo no leí mira, hay una la presentación de la doctora Maldini, sobre qué temas hablaron en el práctico y en la clase de endocrino. ay, bueno, yo justamente ayer me fui a estudiar y me quedó el libro de una amiga, pero lo simplificó mucho y fue re específica. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que usted playa mucho y si, bueno, si pasa algo, o sea, si falta algo después lo agregás, pero lo hizo muy simple, nos explicó lo que liberaba cada una, tipo, Mm. cada, bueno, no me sale en este momento, pero me entendés, creo. Lo que produce cada una y a qué glándula pertenecía. Entonces, simplificó para entenderlo y fue bastante explicativo. O sea, para mí me resultó fácil. Yo justo ayer me junté a estudiar y en el Tórtora tenía casi la misma imagen que ella explicó, tipo lo que producía cada una y a qué órgano pertenecía. Entonces era más práctico el hecho de entenderlo. Una vez que entendíamos qué producía, sabíamos a dónde iba. Entonces, bueno, fue playó cada parte. Y bueno, lo de la liposoluble, hidrosoluble, que eso también lo hizo muy simple y fue re práctico para entender. Va, o sea, yo lo simplifico de liposoluble oral y hidrosoluble inyectable, pero porque yo lo entendí así. Claramente tiene más teoría. Y después, ¿qué otra cosa? Bueno, si uno me ayuda, gracias.
¿Y de enfermedades cuál desarrolló? Diabetes sobre todo. Sí, 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 sí. diabetes es lo que más desarrolló. ¿Hipotiroidismo? También, sí. Ah, bueno. En sí, en endocrino lo que más tienen que entender es algo que nosotros ya lo hemos tratado en varias unidades, que es el eje hipotálamo hipofisario, que se conecta con las glándulas periféricas y la retroalimentación negativa, que un poco lo tocamos en la unidad, no me acuerdo si era la 1 o la 2, cuando hablamos de retroalimentación negativa, que dimos el ejemplo de la glándula tiroides, y que hablamos de cómo actúa el eje, o sea que el hipotálamo se conecta con la hipófisis íntimamente y que ¿Cómo está, actúa el hipotálamo, el eje hipotálamo? ¿cómo? ¿Cómo actúa? El Sí, no, hipotálamo, no. el Sí, no, hipotálamo, me lo estaba escribiendo y tenía el micrófono abierto, perdón. Me lo estaba ah, escribiendo como para bien, bien. El hipotálamo volverlo a... forma parte del sistema nervioso, está debajo del tálamo, ¿no? En el diencéfalo. O sea, Sí, están los dos hemisferios y en el medio está ese es el corazón que es el hipotálamo. tálamo hipotálamo. El hipotálamo es el que vincula el sistema nervioso con el sistema endocrino, los dos grandes sistemas reguladores. Entonces es un centro muy chiquitito, pero muy importante, lleno de núcleos grises, que tiene los distintos centros, el termorregulador, el centro de la sed, el centro de la saciedad o del hambre, o sea, muchos centros están Sí, en el hipotálamo. Y se relaciona íntimamente con la hipófisis, que también está por debajo del hipotálamo, ¿no? La hipófisis ya es una glándula, es glándula del sistema endocrino, pero está íntimamente unida al hipotálamo a través de vasos sanguíneos y a través de fibras nerviosas que bajan del hipotálamo. Entonces yo tengo la hipófisis anterior o adenohipófisis, que tiene las distintas células que secretan distintas hormonas. No sé si se acuerdan, la hormona de crecimiento, la prolactina, las gonadotrofinas, que son la folículo estimulante y luteinizante. La adenocorticotrofina o corticotropina Esa es serie, lo esa mismo. serie está muy bien. Entonces, esas hormonas son liberadas gracias a que el hipotálamo secreta hormonas liberadoras. claro. Hacia el hipotálamo Sí. secreta la hormona liberadora, la hormona de crecimiento, por ejemplo, la hormona liberadora de prolactina, la hormona liberadora de ACTH, la hormona liberadora de tirotrofina o tirotropina, el hipotálamo. Y estas hormonas van a actuar en glándulas periféricas. Eh, Esa es la hipófisis anterior o adenohipófisis, que secreta estas hormonas. Así, por ejemplo, la hormona de crecimiento es secretada porque el hipotálamo envía la hormona liberadora de hormona de crecimiento, GH es la sigla. Sí, Esa hormona de crecimiento se secreta siempre en el niño y en el adulto. Lo que pasa es que en el niño esa hormona de crecimiento va a estimular el crecimiento del hueso en longitud porque el niño tiene el cartílago de crecimiento en el hueso. Pero en el adulto no está el cartílago de crecimiento, ya tenemos la metáfisis. Entonces, no estimula el crecimiento del hueso a lo largo, sino a lo ancho, o lleva a la reparación del hueso o al mantenimiento del hueso. ¿Cómo actúa la hormona de crecimiento? No actúa directamente, sino que estimula la síntesis de factores de crecimiento similares a la insulina que lo secreta el hígado. Ese es el mediador. Es un detalle muy fino que por sí, ahí pero es muy fino ese detalle. Está en la guía igual. Pero esa sería la hormona de crecimiento. Después tengo yo otra hormona que es la adenocorticotrofina o tropina, que también el factor
o la hormona liberadora de hipotálamo estimula la secreción de adenocorticotropina. ¿A dónde actúa la adenocorticotropina? En la corteza suprarrenal. Por eso se llama adenocórtico, porque es en la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Qué produce, qué hormona estimula la secreción, la adenocorticotropina, que es hipofisaria? El cortisol, que es la hormona del estrés. Otras hormonas también, pero sobre todo el cortisol. El cortisol, cuando aumenta, inhibe, por retroalimentación negativa, la secreción del factor liberador de adenocorticotropina y de la adenocorticotropina. Eso se regula por retroalimentación negativa. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Es importante saber. Cuando no tengo esa retroalimentación negativa, la adenocorticotropina sigue secretándose y eso lleva a que la corteza suprarrenal tenga una hiperplasia, o sea, muchas células porque no tiene freno. Eso genera una patología porque falla la retroalimentación negativa. Hay enfermedades congénitas de esas que se pesquisan en el recién nacido. Ustedes están haciendo materno-infantil, ¿verdad? Sí. Como la hiperplasia suprarrenal congénita, en donde no se secreta el cortisol, entonces se produce una hiperplasia en la corteza suprarrenal. ¿Y para qué se pesquisa? Porque tiene tratamiento. Si vos le das el cortisol, la persona frena eso y no le pasa lo que le pasa. Porque el cortisol es una hormona fundamental para el cuerpo, porque es la que me ayuda, es un antiinflamatorio, estimula todas las respuestas al estrés. Después tengo otras hormonas que son las gonadotrofinas, folículo estimulante y luteinizante, que van a actuar sobre los órganos genitales de la reproducción, en especial del óvulo, del ovario y del testículo. Y que también hay una hormona hipotalámica que estimula su secreción, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que es la que se pone en marcha cuando tenemos la pubertad, o sea, todo el desarrollo de los órganos reproductores. ¿Y cuáles son las hormonas que frenan? La folículo estimulante, la luteinizante y la hormona liberadora hipotalámica. Las hormonas sexuales, sobre todo estrógenos en la mujer, testosterona en el hombre, por retroalimentación negativa. Esa es más o menos la homeostasis del eje hipotálamo hipofisario. Una hormona, una glándula fundamental es la tiroides, que también es una glándula, exclusivamente glándula. No tiene otra función más que la de secretar hormonas tiroideas y una función fundamental. Bueno, el hipotálamo secreta hormona liberadora de tirotropina, y la hipófisis estimulada por ese factor estimula la secreción de tirotropina o TSH, y esta va a estimular la glándula tiroides para que secrete T3 y T4. ¿Recuerdan las funciones de la T3 y T4? La hormona tiroidea, ¿para qué sirve? La T4 sintetiza tiroxina y la T3 es la trillodotironina. Lo estoy diciendo acá, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿Qué mineral tienen las hormonas tiroideas? Importantísimo, fundamental y que está en poca concentración en el cuerpo. ¿Qué mineral? Que cuando falta, ¿cuál? El yodo. Muy bien, el yodo. Yodo. ¿Ustedes saben que las harinas están suplementadas con yodo? Todas las harinas. ¿Sabían eso? No, Igual que la sal. no presté atención. Y la sal también. La sal también está con yodo. Las harinas, perdón, lo que tienen es ácido fólico. La sal tiene yodo. ¿Por qué tiene la sal yodo? Porque se vio que había lugares, sobre todo en las cordilleras, lejos del mar, porque yodo está en el mar. Sí. Había lugares donde las personas tenían
los cotosos, le llamaban del coto, era una glándula tiroides gigante y un hipotiroidismo. Entonces venían los cotosos, o búsquenlo, tenían una cosa acá en el cuello gigante. ¿Por qué no tenían yodo? Esas aguas ahí no tenían yodo. Entonces se hizo una ley que se empezó a colocar yodo en la sal para que todas las personas tengan aportes de yodo, que viven en zonas mediterráneas, o sea, zonas que están alejadas del mar. Esas son las zonas mediterráneas. Los que están al lado del mar no tienen ese problema. ¿Por qué esa glándula tiroides grande? Eso se llama bocio, como signo. Cuando ustedes lean bocio, es un aumento de tamaño de la glándula tiroides, que puede ser nodular, cuando forma como nódulos, o difuso, cuando está todo aumentado. Es bocio con B larga y C. ¿Por qué les parece que está aumentada tanto la glándula tiroides cuando no hay yodo y por lo tanto no puede sintetizar la T3 y T4? La T3 tiene 3 átomos de yodo, la T4 tiene 4 átomos de yodo. La mayoría de la T4 se transforma en T3 igual, que es la forma activa más potente de la hormona tiroidea. ¿Por qué les parece? Piensen en la retroalimentación negativa y en la hiperplasia. Recordemos que las glándulas es tejido epitelial y se pueden dividir las células. Retroalimentación negativa. ¿Qué frena la secreción de tirotropina y de hormona liberadora hipotalámica de tirotropina? ¿Qué es lo que la frena la secreción? ¿La producción de qué de la glándula tiroides? De células. ¿Pero qué producen? ¿Recién lo dijeron? Ay, sí, no. Si vos lo dijiste. ¿Qué Yodo hormona es. produce la tiroides? La más importante, ¿no? T3 y T4. ¿Te das cuenta? Sí, sí, no. Si no tenemos yodo, Es no la que frena. producimos T3 y T4, entonces no se frena el circuito y sigue aumentando la TSH y las células se multiplican porque la TSH estimula la reproducción de las células y la secreción. Entonces aumenta de tamaño. Ahí está. ¿Se entiende cómo es? Sí, sí, no. Lo que pasa que en el apunte que estoy tomando lo había puesto más arriba y no encontraba lo que era Claro. TC3 y TC4. Pero Por bueno. eso aumenta de tamaño. Y por eso se sospecha muchas veces el hipotiroidismo, o a veces incluso el hipertiroidismo tiene aumento de tamaño de la glándula, pero se pide T3, T4, TSH. La TSH, cuando la T3 y T4 están disminuidas, está alta, porque no la frena. ¿Se dan cuenta? No la frena. En los chicos también se pesquisa el hipotiroidismo congénito cuando nacen, eso lo van a ver en materno-infantil, porque es una enfermedad que causa retraso mental. En su momento era la causa más frecuente de retraso mental. Y siendo de que si vos le das la pastillita de levotirosina, lo evitás. Por eso se pesquisa. Y ha disminuido un montón el hipotiroidismo congénito gracias a eso. ¿Qué hace la glándula tiroides? La glándula tiroides aumenta el metabolismo basal, o sea, el uso, el metabolismo, la producción de calor, de energía, aumenta la síntesis de proteínas y aumenta el aporte de energía por degradación de lípidos y de glucosa. Por eso el hipertiroideo, que tiene mucha hormona tiroidea, es flaco y come mucho y tiene mucho calor, porque tiene el metabolismo acelerado y destruye toda la glucosa, todas las reservas de glucosa y de lípidos, aumentando la síntesis de proteínas. ¿Qué es lo que produce sobre todo el hipertiroidismo? El hipotiroidismo todo lo contrario. Al no tener hormona tiroidea, tengo un metabolismo bajo, por ende no produzco calor y tengo mucho frío. Tiene pérdida de peso. No, en el hipo tengo ganancias porque no estoy... Aumenta, no, en el hiper.
tiene En el pérdida de, hiper tengo pérdida de es peso. pérdida de, Y de tengo peso. mucha hambre. Y estoy muy nervioso también, pero eso es por otra cosa. Porque aumentan mucho la adrenalina y la noradrenalina en el hipertiroidismo. Exacto. Eh, eh, entonces, es importante saber cuál es la función de las hormonas para poder comprender qué síntomas tiene el paciente y la importancia de la hormona, ¿no? La hormona tiroidea es una hormona muy importante para el crecimiento porque estimula la síntesis de proteínas y el uso de la energía para eso. Por eso el hipotiroideo aumenta de peso, porque no usa los lípidos y los hidratos de carbono para síntesis, porque tiene el metabolismo deprimido. No sé si me explico. Así es, Aparte, María. el Si hipotiroideo la también, persona, ¿qué? si la persona come mucho carbohidrato, ¿en qué afectaría? ¿En hipotiroidismo? No, no, no. Bueno, eso ya es un desequilibrio de la dieta y es una sobreexigencia del páncreas. Ya entra en otro circuito. Ah, Las causas de enfermedad tiroidea, del hipotiroidismo, la deficiencia de yodo es una causa importante. Si no tengo yodo, no tengo hormona tiroidea. Y el yodo no tiene casi, la única reserva de yodo es la glándula tiroides, que la tiene ahí adentro de la glándula, en la tiroglobulina, donde está almacenada la hormona tiroidea. Entonces es una causa frecuente de hipotiroidismo. Y después tenemos mecanismos congénitos de deficiencia de síntesis de hormona tiroidea, de cómo se incorpora el yodo a la hormona, o bien falta de desarrollo de la glándula tiroides que se desarrolla en la base de la lengua y que después baja. Y después ya en la persona adulta las causas más frecuentes son autoinmunes, ¿no? Lo que se llama tiroiditis de Hashimoto, que es un nombre raro, es un hipotiroidismo autoinmune, que puede empezar con una etapa de hipertiroidismo y después se transforma en hipotiroidismo. Y el hipertiroidismo, lo mismo, una de las causas es inmunológica, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta en endocrino cuando uno toma hormonas, se anula la secreción de las hormonas propias. Lo digo por el uso de corticoides. Cuando se usa mucho corticoides, se frena la síntesis de cortisol por la corteza suprarrenal. Por eso ustedes van a ver que cuando se usa el corticoide no se puede usar por mucho tiempo, y si se lo usa por mucho tiempo, después cuando no se lo saca de golpe, se produce una reducción gradual, porque si no, la persona se va a quedar sin cortisol, porque la glándula no está secretando. Eso es importante tenerlo en cuenta, por el uso de corticoide como antiinflamatorio. Sí, por ahí, por donde tenemos una gripe o algo No así, es siempre una te dan corticoides. Sí, sí, en el la adulto mayor por ahí los dan. automedicación, claro. Cuidado con la automedicación porque hay Exacto. que No, no, saber no, no. eso. Sí, no, no, yo porque como estoy con los adultos mayores, por ahí le dan cortisol, el otro día lo nombraron en farmacología, no me puedo acordar ahora, que es como, Meprednisona o claro, y entonces betametasona, son por ejemplo, por 3 días, 5 días. claro. Y cuando vos tenés una enfermedad autoinmune, se usa mucho más tiempo, por el tema de Claro. que es un antiinflamatorio potente. Entonces ahí la persona se inmunodeprime y no podemos suspenderlo de golpe. Eso es importante que ustedes lo tengan presente, que el corticoide no se puede suspender de golpe. Y decirle a la persona hoy en día que no hay plata, viste, que la gente no tiene cómo Sí, conseguir los medicamentos, lamentablemente, eso hay que tenerlo presente. ¿Eh? sí, pobre los adultos mayores. Exacto. La insuficiencia suprarrenal aguda, que antiguamente, que cuando había mucho meningococo, porque no se vacunaba, esperemos que se siga Sí, vacunando para meningitis y meningococo, había un cuadro de insuficiencia suprarrenal aguda, es gravísima, porque te quedás sin cortisol. sí, es grave. O sea que
es malo el cortisol en exceso, pero es mucho más No malo no tenerlo. tenerlo. Claro, ¿Mm? es más grave. María. Bueno, sí. Sobre la pituitaria, esa, La pituitaria Pituitaria. es la glándula hipófisis. O pituitaria, lo mismo. Generalmente le decimos glándula hipófisis, ¿no? Hipofisaria. Pero es importante que conozcamos bien cómo es el eje y la retroalimentación, porque eso lo hemos dicho varias veces. Es importante. Célula beta del páncreas, me dice acá, mecanismo de liberación de insulina, me están preguntando acá en el chat. No sé si quieren que hablamos de eso. Lo deben haber visto en el práctico, ¿no? ¿O no? El ¿Cómo la práctico, pregunta? No la veo. Sí, perdón. en el Vimos. práctico no hicieron diabetes sobre todo. Sí, lo vimos y vimos un caso de diabetes. Claro, o sea que lo tienen mucho más fijo diabetes que el resto de las enfermedades endocrinas, ¿verdad? Sí. Pongan énfasis cuando repasen en la fisiología, cuál es la función. No vamos a tocar mucha patología, salvo las más frecuentes, diabetes es una, Sí, la tipo hipotiroidismo 1. es otro, claro, tipo 1 y tipo 2. Diabetes es una y hipotiroidismo es otra, de las enfermedades más frecuentes de endocrino. Pero el resto, sí, fisiología, el eje hipotálamo hipofisario de cajón, qué hormona segrega la adenohipófisis o hipófisis anterior, lóbulo anterior de la hipófisis, qué hormona segrega el lóbulo posterior de la hipófisis, la antidiurética y la oxitocina, que no la sintetizan ellos, se sintetizan en el hipotálamo, pero la segrega la hipófisis. Eso tienen que saberlo, porque hay que saber cuál es el efecto de la oxitocina, por ejemplo. Si están haciendo materno-infantil, me imagino que se darán cuenta cuál es el efecto de la oxitocina, ¿o no? Que es una hormona hidrosoluble, por eso siempre se pone inyectable. ¿Qué quiere decir hidrosoluble? Que es soluble en agua. Si yo la doy por vía oral, las enzimas digestivas, como son proteicas, la van a digerir y no va a tener efecto. Por eso se da por vía inyectable o por vía intranasal. A veces las hormonas hipofisarias se dan por vía intranasal porque todas son polipéptidos, todas son proteicas. Entonces se dan por inhalación, porque si yo las tomo, igual que la insulina, las voy a digerir. La insulina también es peptídica, entonces la voy a digerir y no la voy a... por eso se da inyectable, que es el gran problema en la diabetes tipo 1, ¿no? Lo importante en el caso de la diabetes es saber, estamos hablando de diabetes mellitus, que tiene que ver con la glucosa y diferencienla bien de la diabetes insípida, que es otra cosa. La diabetes insípida también va a tener poliuria y polidipsia, pero el problema de la diabetes insípida es que no tengo hormona antidiurética. No tengo hormona antidiurética, entonces no se reabsorbe el agua en los túbulos colectores. La antidiurética, acuérdense, la libera la hipófisis posterior y la secreta el hipotálamo. En cambio, la mellitus, como su nombre lo podemos deducir, tiene que ver con la glucosa. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre las dos? Sí. Una es por azúcar y la otra no. Y la otra es por falta de hormona antidiurética. ¿Qué hace la antidiurética? Disminuye la diuresis porque aumenta la reabsorción de agua en el túbulo colector. Eso hace la ADH o antidiurética. Cuando no tengo esa hormona... Cualquier cosa que eso, gracias. Bueno, sí. La del lóbulo anterior la secretaba la misma hipófisis, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Solo la del posterior la secreta el hipotálamo. Exacto, la sintetiza el hipotálamo y la libera hacia la sangre de la hipófisis. En la glucosa está disuelta
en la sangre, ¿verdad? Y es la fuente de energía que se va a meter adentro de la célula para que se transforme en ácido pirúvico y después se va a transformar en ATP, si es glucólisis anaeróbica, si tengo oxígeno, se va a meter en la mitocondria, en la glucólisis aeróbica que emplea oxígeno y va a producir muchas moléculas de ATP. Entonces la glucosa es fundamental para eso, pero tiene que meterse adentro de la célula. Está sumamente regulada entre dos hormonas fundamentales. Después hay otras hormonas, pero las más importantes son la insulina, segregada por el páncreas, células beta pancreáticas en los islotes pancreáticos. Acordémonos que el páncreas es una glándula endocrina y exocrina, o sea, mixta. No es una glándula exclusivamente como es la hipófisis, por ejemplo, o las suprarrenales. Esta es una glándula mixta porque secreta hormonas y secreta también las enzimas del tubo digestivo, o sea, secreción exócrina, que se vierte a la luz del tubo digestivo. Acá no está regulada por el eje hipotálamo hipofisario, eso tenemos que tenerlo presente. Acá lo que regula la secreción de insulina es los niveles de glucemia, pero no interviene o de alimentos en el tubo digestivo que liberan los que se llaman incretinas, que es otra secreción hormonal del intestino delgado. Entonces, ese estímulo es el que va a regular la secreción de insulina y de la otra hormona que es fundamental para el metabolismo de la glucosa o la homeostasis de la glucosa. ¿Cuál es la otra hormona? Que también la segrega el páncreas. El glucagón. El glucagón. Esas dos hormonas tienen que conocer. Es lo que más importa, porque después intervienen otras que muchas veces son hiperglucemiantes como las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, pero la básica es el glucagón. Si yo estoy en un estado de ayuno, me levanto, podría ser hipoglucemia si no comí, ¿no es cierto? Porque dormí toda la noche. ¿Qué hormona actuaría ahí para que la glucemia, para no hacer Exactamente, el glucagón. El glucagón me mantiene el valor de glucosa normal en los periodos de ayuno prolongado que uno dice la noche porque es cuanto más tiempo está sin comer. Por eso las glucemias se hacen en ayunas. El glucagón, ¿cómo lo hace? Movilizando glucosa desde el glucógeno hepático, del hígado. El hígado tiene muchísimo glucógeno, que es un polisacárido formado por un montón de moléculas de glucosa. Entonces produce la liberación de glucagón, de glucosa y mantiene la glucemia normal. Cuando yo como, desayuno, inmediatamente se van a liberar en el intestino las incretinas para estimular la secreción de insulina y evitar de esta manera, al aumentar los niveles de insulina, va a aumentar la cantidad de glucosa que entra a la célula para evitar que el nivel de glucemia se me vaya a las nubes. Y además, así uso la glucosa dentro de la célula. ¿Qué estimula la insulina? La entrada de glucosa a la célula y la síntesis de glucógeno, por ejemplo, en el músculo, por ejemplo, en el hígado. Almacena la glucosa de esa manera para usarla en el músculo para moverme y en el hígado para tenerlo, para liberarlo cuando yo estoy en ayunas. ¿Se entiende cómo es? O sea, la insulina es una hormona, le decimos anabólica, porque estimula la síntesis de glucógeno, la síntesis de proteínas, por eso es muy importante en el crecimiento de los chicos. La síntesis de lípidos, disminuye el uso de la oxidación de los ácidos grasos, todo para almacenar. Pero tengo otra hormona contrarreguladora que es el glucagón para evitar, porque
esas son las dos hormonas que ayudan a mantener esa homeostasis de la glucosa y en cierta medida también de los lípidos, ¿no? Porque por eso es que yo voy a tener en el diabético tipo 1, inicialmente, voy a tener una hiperglucemia porque la glucosa no ingresa a las células y puedo tener y esa hiperglucemia me va a llevar a todos los otros síntomas. ¿Qué otros síntomas tiene el diabético, la persona diabética, sobre todo el tipo 1? Por ejemplo, también la sangre glicosilada que se empieza como cuando ya no secreta insulina, el páncreas, la sangre glicosilada se aumenta en más volumen, ¿o no? Lo no que sé tiene explicar. glucosa, la glucosa es osmolar, atrae agua, Claro. ¿verdad? Porque es osmolar. Atrae agua y eso me va a producir, ¿qué me va a producir? Si yo tengo mucho Edema puede ser. volumen, ¿por Boca dónde se elimina? seca. ¿Eh? Y la boca seca, Edema, yo por ahí. Un estado, insomnio. la boca seca, ¿qué te va a producir? Sed. Deshidratación. Sí, por eso, sí, sí, no, pero ¿Cómo se llama Hola, hola. ¿Cómo se llama la sed abundante? Cuando yo tengo un aumento polidipsia. de sed. Polidipsia, muy bien. O sea, por un lado polidipsia, estoy reponiendo agua, porque ¿por dónde pierdo agua en la diabetes? Por la orina. Por orina, y en orina se llama poliuria, ¿verdad? Poliuria, sí. ¿Por qué tendré yo poliuria? Aumento del volumen urinario, ¿verdad? Tendré baja Para la hormona antidiurética. eliminar la glucosa. Exacto, porque la glucosa en la orina produce lo mismo que en el plasma, aumenta la cantidad de agua por ósmosis, el agua en los túbulos y se elimina por orina. ¿Se entiende? Porque Sí. no se puede eliminar, porque la glucosa ejerce una presión osmótica, entonces el agua sale de los túbulos y se mete en la luz de las células tubulares, se mete en la luz del túbulo y tenemos poliuria. Entonces es una diuresis osmótica, que se llama. Eso me genera sed, porque pierdo mucho líquido por orina. ¿Se genera daño en el riñón también, puede ser? Sí, la diabetes, sobre todo la de tipo 1, pero también se puede dar en la tipo 2, Sí. produce una enfermedad glomerular del riñón y causa insuficiencia renal, que lleva a que el diabético tipo 1 muchas veces necesite diálisis o trasplante renal por alteración de glomérulo, que es un ovillo de capilares, acuérdense, o sea que es por enfermedad capilar, dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes. Crónicas, en la enfermedad ya de larga data, de más de 15, 20 años de evolución, sobre todo cuando no está bien controlada, tengo complicaciones renales. Esas son crónicas. ¿Qué otra complicación crónica tengo? Además de los capilares glomerulares, ¿qué otros capilares se afectan? En la enfermedad crónica, ¿no? Como complicación crónica. ¿Qué otros capilares que hayan visto ustedes? ¿Hay algún órgano de los sentidos que se afecta? Y la ceguera. La visión. La visión. La visión, la retina. Ceguera, sí. Los capilares de la retina se afectan, produce desprendimiento de retina. Muchas veces hay que hacer láser. Por eso el fondo de ojo en los diabéticos que se hace periódicamente. Exacto. Se hace proteinuria en los diabéticos porque la nefropatía se manifiesta con proteinuria. Todas esas son los exámenes que se le pide anualmente a la persona con diabetes. Y hay otros capilares que se afectan también, que muchas veces son pacientes de Ariel Berbeque. La piel, la necrosis. ¿En dónde sobre todo? En Y las en los extremidades. pies. En los pies. Se afectan los Sí. nervios, porque se afectan los capilares que irrigan los nervios periféricos, la persona no tiene sensación a dónde está pisando, se lastima el pie. Y afecta la irrigación, las Sí, por eso se arterias. ponen las medias blancas,
por si Para, claro, y si le hay recomiendan alguna que esté una calzado, herida o ¿verdad? algo, Claro, se nota. porque aparte el diabético tiene deficiencia en la cicatrización. Exacto. Sí, tarda un montón en Tarda un cicatrizar. montón y a veces se infecta y hacen los cuadros de gangrena. ¿Se acuerdan Mm. que es necrosis en las extremidades En la del extremidad, sí. cuerpo, en este caso de los miembros inferiores? Otros vasos que se afectan también son las coronarias, si es frecuente el Cardíaco, infarto claro. agudo de miocardio. Pero esas son todas complicaciones crónicas. Dentro de las agudas, la que se presenta, las agudas son las que se presentan de manera aguda, digamos, que tengo que actuar inmediatamente, si no la persona se puede morir. Bueno, también se puede Hiperglucemia. morir de la otra, pero Sí, pero la más... en la cardíaca o Esta es crónica, en... quiere decir que se da cuando la enfermedad ya lleva mucho tiempo de evolución. Las agudas se Exacto. dan en cualquier momento, incluso cuando empieza. Y es más, los chicos que tienen una diabetes tipo 1, que por ahí Mm, no saben expresar lo que sienten, debutan con ese cuadro. Muchas veces es internación de pediatría. sí. Yo ¿Cómo tengo a se mi llama? sobrino de 7 años ¿Qué tuvo? con diabetes. Con ¿Y, diabetes. y cómo, Se nos desmayó. Y qué ahí, tuvo? Una cetoacidosis. exacto. Una eh, cetoacidosis diabética. Por de diabetes. hiperglucemia muy marcada, de Pero él no 600. estaba diagnosticado. Un Claro, 31 de... es que es ¿Eh? la forma más común porque en el chico es más difícil evaluar la polidipsia, el adulto te lo dice, el chico no. Y no todos No, los papás están controlando cuando el chico deja los pañales la cantidad de pis que hace. Entonces en el chico es muy común que debute con un coma, aparte se morfan todo cuando van a un cumpleaños. sí, Entonces, recuerden los valores de glucemia, ¿eh? Tenganlo 70, presente. Por 70, encima 100. de qué valor se considera de 100. hiperglucemia en ayunas, es diagnóstica de diabetes. ¿Qué valores? 70, 100. De 70 a 100. No, no, no. Por arriba de 100 sería. 126 miligramos por Ah, decilitro. 126. Igual, ya hoy en día con 110 ya Sí, ya es no es diabético. diagnóstico. Va, 110 es como la hipertensión. No es diagnóstico, pero está alta. Límite exacto. superior, entonces se le pide la hemoglobina glicosilada. Sí, yo ¿Qué es la siempre digo que... hemoglobina glicosilada? Y en El realidad la que se periodo mide a 3 meses para atrás hasta para ver la cantidad de glucosa que tiene en sangre. Porque se miden los glóbulos rojos, ¿verdad? Es Exacto, cuando sí. la sangre Claro, se hace porque es la vida esponjosa. media del glóbulo rojo, Exacto. 120 días. Entonces está midiendo cuánto manejó de De glucosa glucosa. en los últimos 3 a 4 meses, que tiene que ser con un valor de superior a 6,5, ¿no? Eso es diagnóstico de diabetes, porque una cosa es la pesquisa de diabetes, otra cosa es el diagnóstico. Yo puedo tener una pesquisa porque tiene 110, pero no es diagnóstico. Yo para hacer diagnóstico tengo que hacer toda una evaluación ampliada, incluso hasta prueba de tolerancia a la glucosa. Diferencien Ah, siempre eso. lo que es pesquisa de lo que es diagnóstico. Lo mismo para hipertensión. ¿Se acuerdan que hubo una duda en hipertensión el otro día en la Sí, clase? de 120 a 80 y en realidad No es lo mismo diagnóstico de hipertensión que de pesquisa. Si yo tengo una persona con más de 120/80, bueno, la puedo mandar para que le midan la presión varias veces, para que la sí, vea hacer un mapeo de presión arterial, la vea el cardiólogo y se lo pida, pero no hago diagnóstico de hipertensión con ese valor. María, El de- sería de es 140 en adelante. exacto, pero es una cosa que yo diga, ¿cuáles son los valores normales esperados de presión arterial en una persona sana? 120/80. Otra cosa que yo pregunte, ¿con qué valores se hace diagnóstico de hipertensión arterial? Esa es otra pregunta, ¿se entiende cómo es? Una cosa es Sí, la 110, pesquisa, el 120. paciente de riesgo que tiene 130, depresión 125, que yo lo voy a entrar a mirar y monitorizar y por ahí lo mando al centro de salud para que se mida la presión varias veces. Y otra cosa es el diagnóstico. ¿Se entiende cuál es la diferencia?
¿Eh? Sí, no sé qué María, más. Bueno, estábamos hablando de eh, diabetes, ¿no? no, Sí. hablando de todos los signos vitales, todas las enfermedades, todas las cosas de la homeostasis del cuerpo humano, la hipertensión es como la madre de los problemas, como es el primer indicio hacia muchas derivaciones de todos casos, ¿no? Y no te olvides que es sistémica. La hipertensión sistémica se va a manifestar en todos los órganos y es una enfermedad prevalente por la alta ingesta de sodio en la dieta, ¿no? Sobre todo, que tiene que ver también con las carnes rojas y las grasas y bueno, todo eso. Lo que pasa Una que pre- también todo lo que es sal en la verdura y en la fruta también está, porque yo no consumo sal, pero por ahí es como que Y sí, las eh, carnes me sobre miro, todo por son las ejemplo. que más sal tienen. tres. Ah, dejé de María, comerse. Sí, María, que nos queda poco tiempo, digamos, reviviendo desde atrás, desde todos los temas que vimos, que sería lo fundamental lo fundamental para que nos diga más o menos ahí. bueno, acá primero, antes de contestar Sí. esta pregunta, voy a decir otra complicación aguda muy frecuente. Por ejemplo, si les viene una persona, un diabético, insulino dependiente, o sea que le inyectan Mm. insulina, y viene, ojo con eso, porque lo van a encontrar en todos lados, en el centro de salud, en la guardia, en la sala, en un pasillo, y lo ven confuso, pálido, sudoroso. ¿En qué piensan? En una hipoglucemia. Exacto, porque a ustedes ahí dándole un juguito o Eso un lo hago. caramelito, si abre bien la boca, porque a veces no abren la boca cuando están así, le salvan la vida al paciente. Los puede matar. La insulina mal Y de hecho, empleada puede matar a una persona por hipoglucemia. Y que las únicas dos maneras. es la complicación aguda más frecuente que van a encontrar en en la diabetes, sobre todo en los adultos, porque manejan mal la insulina y eso lo deben haber visto en el taller, ¿verdad? La insulina rápida, la insulina de acción más Sí, las lenta. tres. En el TP Eh, también lo ejemplo re entonces, claro, que es eso extremo. es la complicación aguda más frecuente que van a encontrar en las dos tipos de diabetes, en la de tipo 1 y la de tipo 2, porque la de tipo 2 es poco frecuente, la cetoacidosis diabética, porque el paciente manifiesta los síntomas y va al médico, entonces es poco frecuente que se manifieste Claro, la acidosis. una cetoacidosis, a no ser que se haya salido completamente de mambo, porque el diabético tiene lo que tiene toda persona con enfermedad crónica, que es una gran bronca por lo que le pasa, y es para comprenderlo, porque es muy feo que te pase eso. Eh, pero la hipoglucemia la van a tener siempre, es la complicación aguda, les diría yo, más frecuente y que puede matar al paciente. Porque la hipoglucemia, ¿saben por qué puede matar y por qué se da con confusión mental? Porque el cerebro no tiene Glucosa. depósitos de Claro, no tiene. glucosa como glucógeno como lo tiene el resto del cuerpo. Está más lejos del hígado el cerebro. Entonces usa la glucosa que está en la sangre. Si la glucemia baja mucho, inmediatamente las neuronas sufren y pueden morirse. Por eso la hipoglucemia puede causar daño cerebral. Y el primer síntoma es el mareo o la confusión mental. Es el Sí, primer nosotros bueno, al síntoma. adulto mayor enseguida le damos un vasito con agua, con azúcar, Con azúcar. y ahí Incluso al diabético, si ustedes googlean, van a ver muchas infografías que le dan el consejo al diabético que lleve una de esas cajitas con jugo que tiene la bombillita, sí, porque a por veces sí. se les endurece la mano, no pueden bajar la mandíbula, entonces se ponen la bombillita entre los dientes y la chupan. Y con eso se salvan. Ah, qué Pero importante dato. recuerden siempre eso. Bueno, lo más importante, vamos a hacer mucho hincapié en la fisiología para que relacionen la estructura con la función.
Entonces, fisiología, repásenla bien, muy bien. No se vayan en patologías, por más que lo lean en la ficha de cátedra, no se vayan en patologías muy raras, pues esas no se las vamos a preguntar. Sí le vamos a preguntar sobre si Las ustedes más saben importantes. función, van a saber qué pasa cuando alguna cuestión de la homeostasis se altera. Y siempre vamos a poner hincapié en la homeostasis hidroelectrolítica, el tema del shock, cuántos tipos de shock hay, cuál es el mecanismo de cada uno. Que es muy fácil de deducir, porque ustedes tienen el shock hipovolémico, ¿por qué se produce? ¿Qué es lo que falla en el hipovolémico? Se los dice la palabra. ¿Qué disminuye? La sangre. La volemia, El el volumen El de volumen de sangre, que puede ser porque perdió sangre la persona, tiene un trauma abierto, cerrado y perdió mucha sangre, o porque perdió líquido. Es un deshidratado grave. Eso es un shock hipovolémico, un gran quemado. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? La disminución de la volemia. Y los signos de shock, obviamente. Saber cuáles son. ¿Cuáles son los signos de shock? Tiene insuficiencia circulatoria aguda el shock. Déficit de perfusión agudo. ¿Cuáles serían? ¿Cómo ustedes pensarían que llega un paciente y sospechan un shock? Confusión, ¿cómo? Irrigación. ¿Qué? Bueno, los signos. Primero el acontecimiento. ¿Por qué viene? Si lo trae, si viene solo, si le pasó un accidente. Bueno, eso los va a orientar un montón, ¿no es cierto? Exacto. Pero ¿cómo lo veo al paciente? Primero, cuando yo observo, ¿qué es lo que primero veo? No lo toco Una todavía. baja ¿Eh? presión arterial. No lo veo, Como no lo toqué taparado. todavía, lo estoy observando. Y Confuso. se encuentra en color. ¿Qué color No, tiene? pálido. Pálido. Esa, Pálido, por ahí si yo lo veo medio Pálido. raro, le bajo los párpados, lo toco y le miro Y va las la parte de la- conjuntivas. Está pálido. ¿Qué más puede tener? Ya lo pueden tocar si quieren. Frío. Frialdad, sí. boca Está seca. frío porque no está circulando la sangre periférica, por eso está pálido y frío. ¿Qué más? Sí, si tiene una deshidratación, por ahí levantándole la piel, es como que no. El signo del pliegue, Exacto. pero puede ser Morado. deshidratado y no chocado. No tenemos- ¿Qué Sí, bueno, pero más? yo digo, Signos levantarle la piel es vitales. como- Signos vitales. Hipotencia. Taquicardia me están diciendo acá. Diego Leguizamón, claro. Un pulso rápido y muchas veces débil, le decimos filiforme, porque ustedes Filiforme porque no, apenas se apenas lo puede. palpan, ¿no? Mm. Porque está todo contraído el paciente. ¿Qué más? Si yo le pongo un pulpejo del dedo a nivel del tronco o en las uñas, ¿qué voy a ver? Un lleno capilar No. lento. Débil. Claro, cuando no vuelve rápido, ¿no? El color de la uña. Exacto. Ustedes lo ven más de 2 segundos. Bueno, no se van a poner a contar los 2 segundos, pero se van a dar No, no, cuenta no. porque le cuesta volver. Volver, sí. Y la hipotensión es lo último que Ahí tengo. también te das Aparte cuenta. me fijo si viene, por ejemplo, nosotros en un chico miramos si tiene el pañal mojado o le preguntamos a ver si hizo pis o no hizo pis, si es un paciente que es traído de la casa, a veces que no saben ni qué le pasó, sobre todo a la gente grande que vive sola. María, Entonces, preguntar si ha tenido diuresis es importante. ¿Cómo va a en el estar el capilar, paciente? ¿Poliúrico o en el capilar ligúrico? lento, la persona ya te vas a dar cuenta que va a estar deshidratado y hipotenso o no. Estos son todos signos indirectos, vos no le mediste la presión arterial todavía. Pero lo que Esos son tiene shock es síntomas. oliguria, poliuria, anuria. Oliguria. Tiene oliguria, tiene disminución de la diuresis porque está todo contraído, entonces tampoco se filtra el plasma en los riñones. Entonces tiene oliguria. Y ahí le mido la presión. La presión
habitualmente baja, ¿verdad? Depende del tiempo Sí. del shock, porque no se olviden que todos estos mecanismos conservadores, la taquicardia, la vasoconstricción periférica, que me produce todo esto, va a tratar de mantener la presión o la perfusión de los órganos vitales, del corazón y del cerebro, para protegerlos, porque son los más nobles, ¿verdad? Entonces la presión no siempre es un buen indicador de shock. De shock, Todo lo claro. demás sí, todo lo demás sí. Por eso por supuesto que el El paciente color se amarillo pálido es lo más. claro, la persona se monitoriza completa, ¿no? Exacto. Pero estamos hablando de que ustedes lo reciben en un centro de salud, están solos, no tienen monitor y bueno, tienen que evaluarlo y salir corriendo y mandarlo. Por ahí lo que hacen para salvarle la vida al paciente, para evitar más colapso, es ponerle una vía rápida y ¿qué le pondrían? ¿Qué suero? Una solución fisiológica. Exactamente. ¿Por qué le pones fisiológica y no un destrozado al 10%, por ejemplo? Porque tiene azúcar, la destroza y el plan de Y ahí hidratación no sabemos. a la normalidad. Y el fisiológico que tiene, muy importante, Sodio. sodio, La sal. para expandirlo. Exacto. La glucosa, qué sé yo, después se mezclan, se evalúa si está hipoglucémico, pero lo primero que se engancha para mantener la vida es un El fisiológico sodio. hasta que Sí, el plan de llega, por supuesto que si es un diabético, como decíamos recién, y estaba confuso y transpirado, qué sé yo, es otro cuadro. Estamos hablando del paciente chocado. Hay distintos tipos de shock. El séptico, acuérdense que primero está febril y después tenemos la fase de hipotermia. Eh, Tenemos otro tipo de shock que es muy agudo, que es el anafiláctico. ¿Qué tipo de shock es ese? De alergia. El de la alergia. A mi hija por ahí, no por ¿Y tres, tiene cómo alergia. les parece que estaría? Es frecuente en las picaduras de avispa, de abejas. taquicardia. ¿Eh? Paciente edematizado, Claro, más que dermatizado, ¿qué tiene en la piel? Vómito, diarrea, edema. Suele No, tener edema, angioedema, ¿verdad? Que suele tener ronchas que cada vez se hacen más grandes, eritematosas, pruriginosas, edematosas. con mucho prurito, y angioedema en la glotis, entonces va a tener sensación de asfixia. De asfixia, por eso a mi hija le pasa eso. ¿Qué Porque ella sufre de mediador alergia. se libera ahí? Es una reacción alérgica y hay una sustancia que se libera masivamente por la reacción alérgica, que se da como medicación esa sustancia en estas reacciones, que se usa la adrenalina, por supuesto, como primera medicación, pero hay otra que se usa. Histamina. Exactamente, se libera histamina. Entonces se usan antihistamínicos también, en el shock, pero la reacción es por liberación masiva de histamina. Es muy común en los criadores de abejas que por tanta estimulación que tienen de las picaduras, se sensibilizan a las abejas. Por eso ellos muchas veces llevan la adrenalina. Vieron que viene la adrenalina prellenada, se indica incluso cuando una persona tiene un episodio de angioedema, de shock anafiláctico, es indicación de adrenalina prellenada porque es el medicamento que viene en la dosis justa, en una jeringa prellenada, para hacerse la inyección de adrenalina y salvarle la vida, porque hasta que llega al lugar se muere por una asfixia. Y pero ellos a veces también tienen esa jeringa y la llevan. Sí, sí, la eh, llevan, es la llevan indicación, ¿eh? para. Sí, sí, no, para que no. Porque sí o sí. Sí, que se le da a la persona que ha tenido un episodio, ¿no? No se le da a todo el mundo. Y No, se no, hace pero se la persona que dosan ya ha tenido. también los anticuerpos. Los Mm. anticuerpos que son de tipo IgE, inmunoglobulina E, específicos contra el tóxico, que puede ser, por ejemplo, las picaduras, ¿no? Pero también pueden ser los alimentos. Hay personas que son alérgicas a los alimentos que también pueden hacer estos cuadros. Hay mucha gente alérgica ahora al maní, por ejemplo, pues se está incorporando a la dieta.
que pueden hacer estos cuadros. Bueno, tenemos otro shock que es el neurogénico, que es el que se da en la anestesia, que es de vasodilatación generalizada, caída de la resistencia periférica, hipotensión marcada, que también se trata con vasoconstrictores, que serían y el cardiogénico, ¿no? ¿Se acuerdan del cardiogénico, que es bastante frecuente cuando hay una caída brusca del volumen minuto cardíaco, ya sea en una miocardiopatía aguda, en un taponamiento cardíaco? Qué bonito. Insuficiencia de la bomba miocardíaca. Exactamente. Ese sería el cardiogénico, que es por caída del volumen minuto. El hipovolémico es por caída del volumen minuto por falla cardíaca. El hipovolémico cae el volumen minuto porque cae la volemia. El mecanismo es diferente. El volumen sanguíneo inadecuado, el hipovolémico y el cardiogénico es obstrucción de flujo de salida. Exactamente. De bombear Una la falla sangre. cardíaca por una obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, que es el que mantiene la circulación sistémica. Es importante que en la primera unidad, ¿se acuerdan? Teníamos los distintos niveles de estudio, hablamos del metabolismo como conjunto de reacciones químicas que se producen en el cuerpo, el anabolismo y el catabolismo. ¿Se acuerdan que el anabolismo era la síntesis de moléculas complejas? Como hablábamos recién de la glucosa, la insulina que estimula la síntesis de glucógeno que se almacena en los músculos y en el hígado, eso es una acción anabólica que sintetiza glucógeno a partir de glucosa. Es diferente la acción del glucagón que libera glucosa a partir del glucógeno, eso es catabólico, porque una molécula compleja la transforma en moléculas más simples. Eso sería catabólico. Recordemos que el cuerpo está formado por soluciones corporales, el líquido intracelular, el extracelular, el porcentaje de peso de cada uno. La mayor parte del líquido se encuentra dentro de la célula porque yo tengo todas las proteínas que me atraen el agua, o sea, la mayor parte del líquido es el intracelular, el extracelular es menor cantidad. Y en el extracelular está dividido en distintos compartimientos. Entonces tengo el intersticial, que es entre las células, que es el más abundante del líquido extracelular, el intravascular, dentro de los vasos sanguíneos, y dentro de los vasos linfáticos. Recordar cuáles son los electrolitos que están disueltos en esos líquidos no es agua sola, son soluciones que tienen un soluto y un solvente. ¿El agua qué será? ¿Soluto o solvente? Solvente. Soluto. Solvente. No, Es un solvente. es un solvente, perdón. Es un solvente. ¿Por qué? Por la estructura de la molécula de agua. Acuérdense que estaba el oxígeno, los hidrógeno, y que el hidrógeno atraía a los aniones como el cloro. Entonces si yo pongo en el agua cloruro de sodio, el hidrógeno me atrae el cloro, el hidrógeno me atrae el cloro y el oxígeno me separa el sodio, porque atrae el sodio, entonces me lo diluye al cloruro de sodio. Entonces voy a tener dos electrolitos, por un lado el sodio y por el otro lado el cloro. El sodio es un catión, el cloro es un anión, porque tiene más carga, más electrones que protones. Lo más importante del extracelular. Los más importantes del líquido extracelular son estos iones. El anión, bueno, tengo otros aniones, por ejemplo, tengo el bicarbonato, que también es un anión, pero el principal catión extracelular es el sodio. ¿Y el principal catión intracelular cuál es? ¿El? Fosfato. Cloruro de sodio. Ah, no, Catión intracelular. Potasio. Acuérdense del potasio que está bajo afuera, hasta 5 mini-equivalentes por litro, cuando el sodio es de hasta 135 o 145 por litro, ¿no?
El potasio es un catión intracelular y el sodio es extracelular. ¿Por qué se llama electrolitos? Porque tienen carga positiva o negativa, Exacto. ¿Y pueden generar qué? un potencial de acción. Claro, un potencial de acción. Muy bien, son los que intervienen en el potencial de acción de la neurona. ¿Se acuerdan? Por el movimiento, por diferencia de carga y de concentración, ¿no? Gradiente electroquímico. Por eso se llaman electrolitos. Al tener carga, fluyen, son atraídos por los de signo contrario o van hacia el lugar donde están menos concentrados. El sodio va a ir hacia adentro de la célula, porque es donde menos hay sodio y hay mucho afuera. El potasio va a seguir el camino inverso, va a ir afuera de la célula, porque adentro hay más diferencia de concentración o también se llama gradiente de concentración. Pero se llaman electrolitos por eso. El agua es la que los separa. ¿A dónde se encontrará el cloruro de sodio como sal, así, dura y en cristales? ¿En qué tejidos les parece? También se encuentra el calcio. ¿Eh? ¿En qué tejido? Sí, como un cristal duro. En La los arteria. huesos, Exacto, en los huesos. El hueso tiene una matriz extracelular sólida, porque tengo depositados en forma de cristales el calcio, el fósforo, el cloruro de sodio. Se encuentran en tejidos duros. Cuando está en agua se diluye, se hidroliza. Eso se llama hidrólisis, se separan los electrolitos. Entonces empiezan a jugar para este movimiento de protones y electrones que se produce a través de la membrana plasmática o de los vasos sanguíneos, que es lo que activa todas las funciones corporales, porque de esa manera el cloruro de sodio deja de ser cloruro de sodio, pero se transforma en otra cosa. Por ahí el cloro se une al potasio y forma cloruro de potasio, o el cloro se une al hidrógeno y me forma el cloruro, el ácido clorhídrico en el estómago y es parte del jugo gástrico. Eso es lo que le permite el agua. El agua permite que estas sustancias se separen y formen otras moléculas. Por eso es un solvente. Importantísimo. ¿Y es una sustancia el agua orgánica o inorgánica? ¿Qué les parece? Orgánica. Orgánica. No precisamente. Es inorgánica. Inorgánica es el agua. ¿Qué moléculas siempre tengo en las sustancias orgánicas? ¿Qué elemento para decir que una sustancia es orgánica? Un elemento específico que me está diciendo esto es orgánico. Piensen en hidratos de carbono. Hidratos de carbono. ¿Qué? El carbono. El carbono me dice que una sustancia es orgánica. Si no hay carbono, no es orgánica la sustancia. En cambio, lo inorgánico puede tener átomo de carbono. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene carbono, pero es inorgánico. El bicarbonato tiene carbono, pero es inorgánico. Eso es química, chicos, que tendrían que les cuesta un montón, ¿verdad? Química. ¿Qué es el bicarbonato? ¿Qué función cumple? ¿Con qué lo relacionan ustedes? Que también es un tema complejo. Con el ¿Para qué sistema lo buffer, usan? profe. ¿Eh? Sistema buffer. Es un buffer, exactamente. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Con qué equilibrio? ¿Con qué homeostasis? ¿Hidroelectrolítica? No. ¿De glucosa? No. Pero hay otra importantísima que les cuesta un montón. Ácido base. El equilibrio ácido-base. Ácido-base. ¿Cuál es la unidad del equilibrio ácido-base? ¿Cómo se mide? ¿Con qué valor de qué?
¿Cómo se llama esa pH. construcción matemática? El pH. pH. El pH me está evaluando la cantidad de hidrogeniones que tengo en una solución. Cuanto más hidrogeniones tengo, más pH. menor es el pH y más ácida es la solución. Cuanto mayor cantidad de hidrogeniones tengo, más ácida es y menos pH tiene. Por eso el ácido clorhídrico, que tiene cloro e hidrógeno, tiene un pH bajísimo de 1.5, 2. ¿Cuál es el pH del plasma? 735, 745. Exacto, vos fijás, compará los dos y ves que el ácido clorhídrico tiene un pH bajísimo, porque tiene mucho hidrógeno. Acidosis alta, acidosis metabólica. Sí. Acidosis metabólica o acidosis respiratoria puede ser, pero nosotros vamos a ver sobre todo la metabólica porque el respiratorio todavía no lo vimos. El agua, ¿qué pH tendrá? No lo recuerdo. 7. No, 7, es un pH neutro, Ah. tiene igual cantidad de hidrógenos que de hidroxilo. ¿Se acuerdan que era el balance entre los dos? El hidrógeno o el hidroxilo, que es oxígeno e hidrógeno. Ese balance. ¿Por qué es importante el pH? Y decimos que es muy importante el pH de la sangre en 7.35, porque todas las reacciones enzimáticas dependen de un pH adecuado, si no las enzimas, que son proteínas, no pueden actuar, no pueden catalizar las reacciones químicas. Por eso es importante tener un buen pH. Y en esto el bicarbonato ácido carbónico es un sistema buffer. El ácido carbónico es un ácido débil y el bicarbonato es una base débil. ¿A qué se le llama ácido? Al que cede hidrogeniones en una solución. ¿Y a qué se le llama base? Al que capta el hidrogenión. El bicarbonato, como tiene un solo hidrógeno, capta hidrógeno y se transforma en ácido carbónico. O sea, una base débil que se transforma en un ácido débil, pero me está sacando hidrógeno de la solución, o sea que me está compensando esa acidosis. Y viceversa, el ácido carbónico se puede transformar en bicarbonato más hidrógeno. Entonces, en caso de necesidad, va para el otro lado. Cuando yo tengo poco hidrógeno, se transforma en bicarbonato de hidrógeno y el pH no se torna alcalino, porque es tan nocivo el pH ácido como el pH alcalino. Se llama buffer por eso, porque son ácidos y bases débiles que captan el ácido C de hidrogenión, la base capta hidrogenión y se transforman en ácidos o bases débiles para evitar los cambios de pH. Entonces, eso es importante para el metabolismo y en el plasma es muy importante este sistema de bicarbonato ácido carbónico que también está en el glóbulo rojo, el mismo sistema. Y que me compensa las variaciones ¿por qué se producen muchos hidrogeniones? Por todas las reacciones metabólicas. Tengo producción de mucho hidrogenión y eso se trata de compensar de esta manera, con estas sustancias buffer. No sé una acidosis metabólica tengo, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética. Este es un cuadro de acidosis, el pH va a estar bajo porque tiene mucho hidrogenión, porque no tengo la insulina que me mete la glucosa a la célula para sintetizar, claro, todas las moléculas que estimulan la síntesis, entonces permanece afuera y esto me genera un estado de acidosis metabólica. Por eso se llama cetoacidosis, se forman muchos cuerpos cetónicos. Y el pH está bajo, por debajo. ¿La acidosis metabólica era por debajo de 735? Por debajo de 735, y uno de los mecanismos compensadores más rápido de la acidosis metabólica es la hiperventilación. La persona viene con un aumento de frecuencia respiratoria
porque por el aparato respiratorio se elimina CO2. Claro. ¿Y por qué dirán ustedes esto? Y porque el ácido carbónico se desdobla en CO2 más agua y la CO2 se elimina por el pulmón. Entonces así se van eliminando los hidrogeniones a través del ácido carbónico. El ácido carbónico, la manera en que se elimina es de esa manera, es un ácido muy volátil que lo elimina el aparato respiratorio, es un mecanismo de compensación que no alcanza, por supuesto, para corregir una acidosis, pero que trata de evitar que el pH baje aún más, porque voy a tener mucha producción de ácido carbónico, entonces lo elimina. El ácido carbónico no se dosa en sangre porque es muy volátil, se elimina rapidísimo. Es un sistema que actúa rápido. Es diferente la compensación que hace el riñón, que es más lenta, y que la hace a través del amoníaco, del NH3, NH4, o sea, de nitrógeno con hidrógenos. Entonces el NH3 se transforma en NH4 y así se eliminan hidrógenos por riñón, pero demora más en actuar el riñón, eliminando hidrogeniones a través de esos compuestos, del amonio, del amoníaco, del fósforo, fosfato monoácido, diácido, bueno, son los otros buffer que también actúan, pero el más conocido es el bicarbonato ácido carbónico, que ustedes lo van a ver a diario en las terapias, por ahí se indica, se hace eh, endovenoso, en pacientes descompensados, entonces más o menos saber por qué. En la acidosis Complicado. metabólica, estaba taquipneico, ¿no? Sí, sí. Por eso te estoy diciendo, hiperventila, que sí que está taquipneico la persona. Por ejemplo, si viene una persona, un diabético taquipneico, puede ser que esté con una cetoacidosis, si no está con una complicación respiratoria. Frecuencia respiratoria alta, aislada, no tiene ningún otro signo, ¿no? No tiene neumonía, no tiene bronquitis, nada. Solamente hiperventilación, o sea, una frecuencia respiratoria alta, tratando de eliminar el CO2 que tiene, que es la forma en que se elimina el ácido carbónico. Por eso actúa como buffer, porque es un ácido También, débil que se elimina rápido. Sí. también en esa ocasión podría tener un shock séptico, ¿no? Y sí, ¿O porque no? la sepsis produce acidosis muchas veces. También puede pasar una falla multisistémica que termina produciendo una disminución de la perfusión por otro motivo, por una redistribución de los líquidos corporales. Vos tenés salida masiva de agua de los vasos por la liberación de mediadores, aumento de permeabilidad capilar, y eso te lleva a un déficit del volumen intravascular. Y eso lleva a una mala perfusión, y la mala perfusión, la hipoxia, genera ácido láctico y tenés acidosis, porque no tenés oxígeno para generar energía en la mitocondria y aumentás la formación de energía sin oxígeno, que te produce aumento del ácido láctico. Entonces tenés acidosis. Bueno, Yo tienen los para voy a dejar. repasar. Sí, perdón, yo los tengo que dejar. Bueno, Me tengo que preparar para salir. Así que, bueno, que tengan buen tengan día. Sí, María, bueno, gracias a Gracias ustedes. por estar. No, María, gracias, la última Monifer, pregunta. gracias. Chao, hasta luego. Sí, Hasta ¿qué luego. pasó? Chao, chao. O sea, está hablando que en el sistema endocrino eh, hay que saber de vuelta sobre la hipófisis y el hipotálamo, más que nada, ¿o no? Es Que en uno de los secreto, ejes que regula la homeostasis por eso, retroalimentación negativa, que es y en importante que secreto, sepan las hormonas que segregan cada órgano, sí. y más o menos la función de las. Por eso le digo que enfaticen en fisiología, eh, más que en enfermedades. Enfermedades, bueno, la diabetes es una, el hipotiroidismo es otro, ni siquiera el hipertiroidismo.
que son las enfermedades prevalentes en endocrino, ¿no? Las más importantes, las más frecuentes. Pero fisiología sí. Fisiología, por ejemplo, no vamos a preguntar de diabetes insípida, pero sí por ahí de efecto de la antidiurética, quién la segrega, eso Eh, sí. em, ¿Va a tener 20 preguntas o 40 el parcial? No, 40. Más mejor. Y para ustedes me parece que mejor. 40 sería el 60%, 22, de 23. 40 son 24 correctas, ¿verdad? Con Sí, eso se 24, aprueba. 24 para un 4. Claro, con eso se aprueba. Y después con 7 se promociona. Sí. El final de esto, María, es escrito y oral de esta materia. Es igual que anatomofisiología. Escrito y el que saca 23 preguntas pasa oral. Bueno, no sé Bueno, si... gracias, María. Bueno, ¿no hay más preguntas? Por preguntar hay un montón, pero Sí. Bueno, ahora hay que estudiar, porque el hecho de que yo le diga no quiere decir que puedo explicar, pero los que tienen que sentarse a estudiar son ustedes. Bueno, muchas que, gracias, María. que tengan un lindo día, aprovechen para estudiar. Y ya les digo, el examen sobre todo va a tener preguntas de fisiología y algunas enfermedades prevalentes, pero son pocas, porque el sistema que dimos fue sobre todo lo que va a tener es shock, que ya lo vimos, un poco de deshidratación, iones, algo de sistema nervioso, sobre todo las más importantes, Alzheimer o Parkinson. Saber más o menos de qué se trata general, no vamos a pedir mecanismos finos, sino en general si es una enfermedad del sistema nervioso degenerativa o desmielinizante que afecta a la mielina. Eh, y en endocrino, estas enfermedades de las que hablamos. Bueno, que tengan un buen día. Igualmente, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes por estar.